Vamos por favor le decía, quiero ser breve, Génesis 11, y vamos le decía yo a Anaí si pudiéramos entonar este canto que a mis hijos lo han estado escuchando y me llamó la atención, ¿verdad? Creo, hermanos, que hay cantos que podemos cantar que obviamente la adoración siempre debemos basarla en buscar adorar a Dios, ¿sí? Pero también en ocasiones hay cantos que vienen a animar podemos decir, tal vez no sé si sea la palabra correcta, alimentar la fe de muchos, ¿verdad? ¿Sí? A darnos fuerza, a decir, échale ganas, ¿verdad? ¿Sí? Y también ahora en este tiempo de repente cantantes, ¿verdad?, que hacen cantos que hablan acerca de la vulnerabilidad del creyente, ¿sí? El canto que ahorita entonábamos, llamado Babel, muestra la vulnerabilidad de un creyente, ¿verdad? O antes habíamos entonado un canto que se llama Nada Más, que dice, Señor, ¿cómo dice? Canto sin adorar, ¿verdad? Estoy cantando, pero canto porque, no sé, me sé la tonadita, pero mi intención no es adorar, mi intención es hacer grupo, ¿verdad? Mi intención es no quedarme no. La adoración inicia de una actitud del corazón, de algo interior, y después se expresa en los labios, en las manos, en la posición tal vez del cuerpo, si lo puedo decir así. Hermanos, no se basa en solamente entonar un canto, ¿sí? Dice ese canto, perdón Dios, ¿verdad? Porque en ocasiones, ¿verdad?, podemos cantar sin adorar, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, hablando tal vez musicalmente, podemos ejecutar un instrumento, pero no sentir la adoración, ¿sí? Ahora, ¿podremos servir a Dios no adorando o no siendo fieles a Dios? Pues tal vez por un momento sí, ¿verdad? Pero todo lo que hay en el interior va a salir, ¿verdad? Sí, por más que diga, no, todo lo que hay en el interior de los corazones, por un momento o por otro, en algún momento va a salir. Porque, hermanos, dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces, vamos por favor ahí a Babel, ¿verdad? Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron la llanura de la tierra de Sinar. Algunos dicen que Sinar es Babilonia, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿tenía relación Babilonia en la Biblia? Obviamente sí, ¿verdad? Fue uno de los imperios de la historia. Dice, y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Y descendió, escuche esto, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, dice, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Verdad? La palabra Babel tiene que ver con la palabra Balal, que significa confundir. Bueno, sabemos que nosotros somos privilegiados porque hoy tenemos el contexto de la Biblia. Hoy tenemos Nuevo Testamento, hoy el Señor Jesucristo ha comprado nuestra vida y tenemos más contexto
para entender lo que el Señor nos quería decir en este mensaje. Ahora, alguien que actúa por emociones o por presentimientos o porque él sintió, puede ser alguien que vivió en Babel, ¿verdad? ¿Sí? Los descendientes o la gente que llegó de Babel son aquellos descendientes que vinieron ¿de quién? De Cam, Sem, Jafet. ¿Los hijos de quién? De Noé, ¿verdad? Después del diluvio, después de que acabó todo, Dios les dio otra segunda oportunidad a la humanidad, ¿verdad? Sí, y ellos en algún momento, ¿qué dijeron? Bueno, todos hablamos un mismo idioma, todos hablamos un mismo lenguaje, ¿verdad? Somos una sola carne todos, ¿verdad? Por decirlo así. Vamos a edifiquemos una ciudad. Y creo, hermanos, que el edificar una ciudad no era el problema, sino en algún momento la enseñanza que nos deja esta historia es que el hombre, ¿verdad? Después de Adán y Eva, después de el error o la desobediencia de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, llegó a él, si lo puedo decir así, un pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir eso? Yo decido qué hacer, ¿o no? ¿Sí saben que el ser humano es así? Usted me puede decir lo que quiera, pero yo decido lo que quiero hacer, ¿o no? Porque, hermanos, a veces caemos en el error de decir, Adán y Eva nos heredó el pecado. No, bueno, desglósamelo. ¿Qué quiere? O desmenúzamelo, ¿verdad? O diré otro, barajéamela más despacio. ¿Sí? También en el pecado de Adán y Eva vino un pensamiento crítico hacia la autoridad. También en la desobediencia de Adán y Eva vino una rebelión, una rebeldía, ir y hacer lo contrario hacia Dios, ¿o no? También en Adán y Eva vino el creer que lo que yo hago es lo correcto. ¿Cómo fue la serpiente? Le dijo, mira. No, esto creo que tenía pies todavía, ¿verdad? Dice, porque una de las consecuencias fue que se arrastraría. ¿Sí? Le dice, es que Dios no quiere que comas de ese árbol porque dice que no quiere que seas igual a Dios, manita. Y la mujer, ¿qué dice? No quiere que sea igual que él. No, dame, ahorita va a ver. Y fue seducida, fue engañada, fue con medias verdades, porque el diablo así trabaja. La Biblia dice que Satanás es el ¿qué? El padre de la mentira. ¿Sí? Entonces fue seducida, fueron engañados los dos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué pasó? Bueno, trajo un pensamiento crítico, ¿verdad? Escuchaba por ahí en la radio, me quedé con ganas de escuchar más. Decía una pastora, una predicadora, hablaba acerca de las maldiciones generacionales y decía cómo los malos ejemplos marcan a los hijos, ¿verdad? ¿Sí? Y luego ellos marcan a sus hijos y luego así nos vamos. ¿Sí? Y si bien Adán y Eva se equivocaron, fueron sacados del huerto, se les es perdonado su vida, no los dejan en el huerto para que su pecado no sea eterno, porque ahí también había un árbol que se llama el árbol de la eternidad, donde ese sí comían. ¿Sí? Entonces los sacan y luego ¿quién viene? ¿Cómo se llaman sus hijos? Caín y Abel. ¿Qué pasó con Caín y Abel? ¿Sí? ¿Qué le dijo? Vente al campo. Y ¿cómo de un error pasaron a un horror? ¿Verdad? Y luego ¿qué le dice Caín? Oye, pero es que todo el mundo me va a querer matar. No, Dios le dice, no, nadie te va a matar. ¿Sí? Pero imagínate vivir toda tu vida con el tormento de haber matado a tu propio hermano. ¿Sí? Y así podemos ir buscando algunos linajes de ahí hasta encontrarnos con algún hombre llamado Nimrod, ¿verdad? Un hombre poderoso en la tierra. ¿Sí? Y nos damos cuenta, hermanos, que el ser humano, por la consecuencia del pecado de Adán y Eva, tiene un pensamiento muy alejado de Dios. ¿Sí? Le decía, algunos que han dedicado su vida al ateísmo, ¿verdad? ¿Sí? Niegan la existencia de Dios, hacen una investigación. Hermanos, a mí me está gustando mucho escuchar a esos videos cortos donde hay muchos muchachos, muchos hermanos que bíblicamente y científicamente explican la existencia de Dios. A veces yo digo, ay Señor,
Este varón le pregunta a los inconversos, pero eso no lo saben ni los conversos. Santo. ¿Ah? Digo, lo que él está diciendo, sé que para algunas generaciones o para gente que está estudiando la universidad, la carrera, que basa su vida en el conocimiento, el lenguaje que se maneja no es tan común, ¿sí? Pero digo, Señor, hace falta que los cristianos sepamos defender nuestra fe firme, con conocimientos firmes, ahora no solamente con la Biblia y obviamente principalmente con la ayuda del Espíritu Santo, porque ahí desarmas a cualquiera, ¿verdad? Si así sea un todólogo o sea un Illuminati, lo desarmas porque Dios te dice las cosas, ¿sí? Pero es necesario aún conocer la historia, la ciencia, la física. ¿Para qué? Para saber que todo está centrado en el mensaje de Cristo. Todo está centrado en un creador divino, ¿sí? No solamente en la teoría de las especies, no solamente en la teoría del Big Bang, no solamente en muchas teorías que puede haber en el mundo. Entonces, en este caso, Babel nos da la enseñanza de cómo el hombre, ¿verdad?, tomó una posición primero que Dios no le pidió. ¿Cuántos hemos hecho cosas que Dios no nos ha pedido? Todos. ¿Cuántos hemos hecho cosas contrarias a lo que dice la Biblia? No me contesten, todos. ¿Sí? Pero debe llegar un momento que usted y yo debemos de tener el entendimiento. ¿Para qué? Para que aún buscar hacer lo bueno, aún buscar hacer lo correcto. Yo sé que el apóstol Pablo dijo algo. Dijo, lo que no quiero hacer, eso hago. Y algunos dirán, si el apóstol Pablo dijo esto, no, yo mejor me tiro al piso. ¿Ah? No, ya. No, ¿para qué cambiar? Como quiera me voy a morir. No, ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? No, hermanos. La Torre de Babel nos enseña la soberbia del hombre. La Torre de Babel nos enseña el orgullo del hombre. La Torre de Babel nos enseña la torpeza de la humanidad. Ahora, no me refiero a la construcción o a cómo fue construida. Tuvo un propósito la Torre de Babel. La Torre de Babel dijo, hagamos una torre para que estemos más cerca de Dios. ¿Sí? Para que podamos, vemos una imagen por ahí, ¿verdad? Para que podamos estar lo más cerca de Dios. Y creo, hermanos, que los tiempos, la historia, el momento que ellos estaban viviendo no era lo correcto. ¿Por qué? ¿Conoce la historia de Pérez Usa? Donde el arca es llevada, ¿verdad? Y ve que se va a caer y él dice, ay, no te caigas. Y el que cayó fue otro. La historia de Pérez Usa nos dice que él, en su manera, en su pensar, en lo que él creía, era que no se iba a caer la arca porque él lo iba a sostener. Primero porque la estaban llevando mal. Segundo porque lo querían hacer en sus fuerzas. Hasta David le entró el miedito después de la muerte de Pérez Usa. ¿Sí? Nos damos cuenta, hermanos, que el Antiguo Testamento era así. El Antiguo Testamento era literalmente ley. O haces las cosas a la manera de Dios, o enfréntate a las consecuencias. Dios nos libró de estar en ese tiempo. No sea que ya hubiéramos caído algunos por ahí, ¿verdad? Sí. Dios nos guardó y nos puso en el tiempo de la gracia, del perdón, del amor, de la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos le agradecen al Señor dándole una ofrenda de palmas a nuestro Dios? Dios decidió confundir su lenguaje. Los habitantes de la tierra se propusieron alcanzar la gloria, la majestuosidad divina de Dios. Hoy hay algunas iglesias, ¿verdad?, que tienen en la parte alta de su iglesia, ¿verdad?, una columna de fuego y una columna de humo, ¿verdad?, que se asemeja, ¿verdad? Y el líder principal de esa iglesia está encarcelado, ¿verdad? ¿Sí? Llamada, ¿cómo se llama? La luz del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Ahí está el ejemplo.
tomar el lugar de Dios, ¿sí? Y abusar de personas que no tenían que ser abusadas o tocadas. Ahora, yo le pregunto, Dios, ¿por qué permitió eso? No lo sé, no lo podría decir. Pero sí creo que nadie se va a salir con la suya. Sí creo que nadie, que Dios tiene un pago para todos aquellos que en algún momento abuse o abusemos, si nos olvidamos de Dios, ¿sí? De que Él es primero, de que Él recibe toda la gloria, de que Él es mayor que cualquiera que pueda estar en esta tierra, de que en algún momento, por más que haya esos hombres, yo sé que hay hombres ungidos, yo sé que hay ministerios que Dios respalda, pero a veces el creyente que no está muchas veces formado, tiende a idealizar a gente que no tiene que idealizar, a creer en gente que no tiene que ponerle veladora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, sí, Dios respalda a hombres o mujeres a través de su palabra. No, yo no tengo duda de eso. Pero también, hermanos, así como hubo hombres creyendo que ellos eran, ¿verdad?, los que al hacer esta torre se pondrían en contacto con Dios, ¿sí? Y tal vez tuvieran un privilegio, ¿verdad? Dios decidió que no era de esa manera. La Torre de Babel es un llamado a la humildad y al reconocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen esto? La Torre de Babel es un llamado a la humildad y al reconocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuál creen que sea nuestra posición en el cosmos? Ah, dijo, ¿qué será eso? No me van a reprender por lo que dije, ¿no? ¿Cuál será nuestra posición? ¿Será como decíamos que Copérnico dijo que no éramos el centro y no le gustó a la gente? Hermanos, yo quiero decirle que nuestra posición en el cosmos es relativa. Hay algo mucho más grande, ¿sí? Que es la creación de Dios. Ahora, sí somos un puntito en la creación, pero ese puntito ha sido salvado para sus perdón de pecados. Dice la palabra, para que aquel que crea en Él, y que dice, y no se pierda. ¿Sí? Ahora, le repito, la Torre de Babel nos enseña, ¿verdad?, que Dios dispersó a un pueblo, ¿verdad? Sí, y confundió el lenguaje. Pero, hermanos, creo que una de las cosas que podemos sacar de Babel es que a través de esta confusión, ¿verdad?, se extendió la humanidad a diferentes lugares. También se levantaron otras culturas, ¿sí?, otros lugares, ¿sí? Podemos decir que, si puedo poner el ejemplo del día del Pentecostés, Hechos 2, donde el Espíritu Santo cae sobre las personas, les cambia un nuevo lenguaje, que este es algo bueno, ¿verdad? ¿Para qué? Para dar testimonio a otros que Dios es verdadero, ¿sí? Y después de esta situación que vino, de esta llenura del Espíritu Santo, ahora, ¿verdad?, el Evangelio se empezó a extender a través de los diferentes lenguajes, pero también a través del empoderamiento que los discípulos tuvieron a través de Jesús. Entonces, le decía, este ejemplo nos hace recapacitar y decir, Señor, que verdaderamente sea este versículo una realidad de nuestra vida, al decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive. Lo que en algún momento anduve en la carne, anduve en este mundo pecaminoso, hoy lo vivo en el Espíritu. Hoy lo vivo bajo la voluntad de Dios. Hoy quiero agradar a Dios sobre todas las cosas. Hoy estoy dispuesto a ser formado a través de la palabra, a través de buscar a Dios, a través de las actividades que aún tenemos como iglesia, sea retiro, sea un discipulado. Hoy quiero ser formado por Dios. Hoy no quiero tomar el lugar de en algún momento decir, yo no necesito a Dios, yo estoy bien con Dios. No, hermanos,
Todos necesitamos a Dios. Todos. ¿Sí? Algunos más. Algunos necesitan que Dios haga algo tremendo en sus vidas. Algunos necesitan que tal vez Dios se manifieste como un bombero para apagar todos los fuegos que andan en la vida de uno. ¿Sí? En ocasiones tal vez necesitaremos a Dios como un salvavidas. ¿Sí? Que nos saque. En ocasiones necesitamos que nuestro Dios en nuestra vida sea esa luz que alumbre nuestro sendero. El ejemplo número 2 está en Primera de Samuel, capítulo 15 en adelante. Saúl fue un rey que fue pedido por el pueblo. Desde ahí tenemos que empezar. Saúl fue pedido por el pueblo, ¿verdad? ¿Sí? Dijeron los del pueblo de Israel: queremos tener un rey como todos los demás tienen. Ya no queremos un sumo sacerdote, de eso del tabernáculo, dejémoslo de lado. Queremos tener un rey como todos los demás lo tienen. ¿Sí? Pero qué tremendo es esto, que Saúl, ¿verdad?, recibe una encomienda. Ve y acaba con todos los amalecitas. ¿Sí? Destrúyelos, todo destrúyelo, todo acábalo, ¿verdad? ¿Y qué hizo Saúl? Le perdona la vida al rey. Dijo: lo que está más bueno, dijo por ahí uno, échenselo para acá. ¿Sí? Lo que vean los mejores animales, tráiganselos. Hay joyas, hay plata, oro, tráiganselo. Disfrútenselo ustedes. Ustedes dieron la victoria. Como algo que parece bueno le causó la destitución al rey. Y deja todo eso, de ahí se fue error tras error. Posteriormente, ¿qué hizo Saúl? Consultó a una hechicera. Como alguien que tenía al sumo sacerdote, como alguien que tenía a Dios de su lado, como alguien que Dios le había dado la oportunidad de ser un rey de su pueblo, va tras una hechicera. ¿Sí? Luego va y quiere usurpar la posición de sumo sacerdote. ¿Sí? ¿Cuántas cosas no hizo? Ahora, yo quiero decirte que el rey David tuvo más errores que Saúl. ¿Cuál fue la diferencia? Que el rey David estaba formado desde su infancia en la relación con Dios. Cuando estaba pastoreando las ovejas de su padre, cuidaba de las fieras, pero también ahí llevaba y su arpa y adoraba a Dios y cantaba. Era alguien preparado espiritualmente para vivir lo que iba a enfrentar. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que no se iba a equivocar, se equivocó. ¿Sí? Pero la diferencia de equivocaciones de Saúl y de David es la dependencia y el reconocimiento de las faltas. ¿Sí? ¿Cuánto les gusta reconocer sus errores? Amén. Bueno, seamos sinceros, no nos gusta reconocer nuestros errores. Primero buscamos salirnos del embrollo. Primero decimos: no, pero es que tú también dijiste esto. Ah, pero es que tú hiciste esto. Ah, pero es que... En el caso de David, cuando es confrontado por su pecado, en el caso de David cuando es por el profeta Natán, ¿verdad? Le dice: ¿sabes qué? Tú eres ese hombre que le robaste la ovejita a aquel que tenía una sola. ¿Qué hace él? Entra en un cilicio, en un ayuno forzoso, ¿verdad? Entra y dice: Señor, perdóname, la regué, soy un bruto, soy un tonto, ¿por qué me dejé llevar por la carnalidad? ¿Sí? Y bueno, posteriormente la consecuencia de su pecado fue perder al niño, ¿verdad? Él se paró, se enjuagó y entendió que había una consecuencia grave por sus errores, por sus faltas. Siguió adelante. Posteriormente, cuando censó al pueblo, también vino una mortandad, ¿verdad? Porque creía que el número de su ejército era su poder y no las victorias que Dios le había dado. Tuvo que otra vez pedirle perdón a Dios, volverse a Dios. ¿Y qué pasó? Vinieron consecuencias sobre sus hijos. Pero aún así es conocido el rey David
como un hombre o un rey conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque era alguien que ya tenía una formación. En este caso, Saúl desobedeció a Dios o a Jehová por no destruir totalmente a los de Amalek. Le perdonó la vida. ¿Saben que los amalecitas son aquellos que no dejaron pasar a Israel en el desierto? ¿Saben que los amalecitas son aquellos que cuando Moisés estaba levantando las manos, ¿verdad? Y Josué estaba peleando allá abajo, son ellos. Son primos que les hicieron una mala cara y no los dejaron pasar. Son aquellos que tenían que ayudarlos y los traicionaron. Por eso Jehová, por eso Dios les había dicho a Saúl, destrúyelos, acábalos. ¿Y qué hizo? Agarró la indicación que Dios le dio y hizo un avioncito y lo echó a volar. Dijo, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Cuántos de nosotros en ocasiones hemos hecho esto? Tal vez sonará radical reconocerlo. Y ay, pastor, ¿cómo lo voy a reconocer yo ahorita enfrente de los hermanos? No necesitas reconocerlo ni necesitas decir amén, ¿verdad? Pero sé que en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho. No porque ande investigándote o conozca tu perfil de Facebook o vea tus estados o vea tus TikTok. No. Porque así es la humanidad. Porque la humanidad, lejos de haber sido perdonada por Jesucristo, cuando no se tiene una convicción firme o aún cuando a veces caemos en el engaño del enemigo, podemos hacer este tipo de cosas. ¿Sí? Dios nos dice que amemos al prójimo, ¿verdad? Sí, pero a veces yo le digo a Sara, van a la escuela los niños y hay una vecina de la primaria que todos los días su basura la echa en la banqueta de la escuela. Y luego los perros hacen un reguero. Digo, ¿por qué esta señora no pone su basura fuera de su casa? Y asunto arreglado, ¿verdad? No va y la pone enfrente y los niños están pasando por ahí. Y sabe que la basura de la casa huele a todo menos a ser humano. ¿Sí? Y digo, ay, esta persona es de difícil de amar, ¿por qué esto? Y puede generar una gran molestia en uno. ¿Sí? No estoy diciendo que vamos a declarar un juicio contra ella, no, tampoco, ¿verdad? ¿Sí? Pero hay situaciones en nuestra vida que nos quieren o sacan lo mejor de nosotros, o nos forman, o nos ayudan a crecer, o nos quedamos en esa circunstancia. Dios le pidió que acabara con todo y él tomó de lo mejor. La desobediencia aparta el llamado y la formación de Dios de nuestra vida. La desobediencia aparta el llamado de Dios de nuestra vida y aparta la formación que Dios tiene para nosotros. ¿No crees que es formación cuando Dios le dijo, ve y haz esto y no lo hizo? ¿No es formación cuando le decimos a nuestros hijos, ve y recoge tus cosas de la escuela y la libreta? ¿Y qué hace el huerco? Viendo para todos lados menos lo que le pedimos. ¿No es formación? ¿Sí? No hagas esto, duérmete temprano, lávate los... ¿No es formación? ¿Sí? En este pasaje nos dice Dios en su palabra que es mejor que la obediencia que los sacrificios. ¿Por qué? Porque Saúl dijo, no, de lo mejor que escogimos de los amalecitas, se me hace que aquí le hacemos un holocausto a nuestro Dios. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Dios no le dijo eso. Dios le dijo, ve y acábalos, ve y pulverízalos, ve y desaparécelos de la tierra. No, creyó que lo que él creía era mejor. En ocasiones hemos sido así. En ocasiones hemos hecho cosas que creemos que Dios, hay una negociación con Dios. Decimos, ¿cómo ves Dios? Si yo hago esto y tú haces esto y ahí, ahí me perdonas esto y yo voy a la iglesia el domingo y luego me perdonas esto otro y ahora sí diezmo, y dijo la verdad. No, hay cosas cuando se trata de Dios que no son irreemplazables y que no son negociables. Yo te pregunto, Jesucristo o aún Dios mismo no está negociando tu salvación. Él ya te la dio. Él no está diciendo, si se me hace que viene el domingo, ahora sí cerramos el contrato de su salvación.
No, Él ya te la dio, ya eres salvo, eres amado, has sido comprado por precio de sangre, pero tienes que seguir trabajando, tienes que seguir formado. Les digo, nosotros amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Hablando de aquellos que son padres, amamos a nuestros hijos, pero no porque los amamos no los vamos a formar, no porque los amamos toda la vida le va a recoger la mochila, no. A veces yo pienso cuando voy por ahí, digo, tienen que llevarse su mochila saliendo. Y no porque a veces digo, ay, pues tal vez no, en ocasiones yo se las cargo. Pero también digo, Señor, este mundo está mucho más tremendo que cargar una mochila. Y si ellos no saben que aún tienen que ser responsables en sus pequeñas cosas que hacen, ¿cómo serán el día que estén en este mundo? ¿Verdad? Entonces yo trato de ciertas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Pensar en un futuro en ellos. Obviamente como papá siempre quiero estar con ellos, siempre quiero ayudarlos y hasta donde se pueda, porque sería anormal no pensar eso, ¿sí? Pero también pienso, Señor, ellos en un momento tienen que sacar el carácter, tienen que sacar la casta, dicen por ahí, ¿verdad? Tienen que conocerte a ti, depender de ti. Yo les he dicho, ¿quieren esto? Oren. ¿Quieren que hagamos esto? Oren. ¿Quieren pedirle bien en Navidad? Oren. ¿Sí? Oren, pídanselo a Dios. Aunque en ocasiones, ¿verdad? Ya lo tenemos como, este año no va a haber nada, ¿verdad? Porque vemos que se portan mal y no va a haber nada. Pero al final de cuentas sabemos que Dios es fiel y nos provee y podemos bendecirlos a ellos. Por último, si me ayuda Celiel, por favor. Y no quiero dejarlos con estos dos puntos de un sabor amargo, porque, hermanos, sí hay hombres en la Biblia que hicieron cosas poderosas. Sí hay hombres en la Biblia que aún, escucha esto, no recibieron lo que se les prometió y aún siguieron buscando a Dios. Libro de los Hebreos, capítulo 11, nos habla acerca de los héroes de la fe. Y nos dice primero, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ponme Hebreos 11:1, por favor. ¿Sí? Entonces, los dos primeros ejemplos, creo que primero la falta de humildad, la mala cabeza en Babel, ¿verdad? Sí, bloqueó la formación o bloqueó lo que Dios quería hacer en la humanidad, ¿verdad? El tomar el lugar de Dios. En el caso de Saúl, igual, la desobediencia bloqueó la formación o lo que Dios quería hacer con él, ¿verdad? Él dice, no hagas cosas malas que parezcan buenas por ahí, ¿verdad? Sí. En este caso parecía bueno, tomé lo mejor de los amalecitas, qué bueno, y se me hace que con esto le hacemos un sacrificio a Dios. Pero Dios no pidió eso. Dios le dijo, acaba con todo, todo es todo. ¿Sí? En el caso, ponme el 2 por favor. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y bueno, hasta ahí empieza a decir, por la fe Abel, ¿verdad? Y luego por la fe Abraham. Y por la fe, ¿quién más se acuerda? Bueno, vamos a leerlo. Dice, por la fe, yo leo el 3 y ustedes el 4 y así nos vamos. Dice, por la fe entendemos, el 4, perdón. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de lo que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ustedes, pero sin fe, ¿qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Qué tremendo es que dice que por la fe murieron ellos y no recibieron, ¿verdad? Pero obviamente nos habla de la justificación. Fueron perdonados, ¿sí? Están en un lugar que se llama la presencia de Dios. Sigo leyendo, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, ¿verdad? Ustedes. Dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Fíjense cómo dice: Dios no se avergüenza, ¿verdad? Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció, bueno, el anterior, dice, pero anhelaban una mejor, esto es, una herencia, un lugar, una casa celestial. Dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué no está aquí Nimrod y Babel? ¿Por qué no está aquí Saúl? ¿Por qué no está aquí esos personajes? ¿Por qué no está aquí Absalón? ¿Por qué no está aquí, verdad, esos tremendos personajes? ¿Por qué? Porque no se trata de que fueran imperfectos. Estos también eran imperfectos, pero la diferencia es que le creyeron a Dios. Ahora, en México tenemos decimos: viva México, vivan los héroes que nos dieron patria, ¿verdad? Y celebramos y sabemos con sus personajes. Y qué bueno que le decía, es una bendición vivir en nuestro país y tener la libertad que tenemos hasta este día, porque puede cambiar, ¿sí? Pero hermanos, hablando de la fe cristiana, hablando de nuestra ¿verdad? De nuestra descendencia, hablando de lo que Dios hizo en nosotros, más bien, ¿sí? Nosotros tenemos hombres en la Biblia, hombres y mujeres que nos dieron el ejemplo de formación, de obediencia, de fe al creer a Dios, ¿verdad? Y dice, a mí hasta siento un poco de, no sé cómo expresarlo, cuando dice que no recibieron lo que pedían, o no recibieron. Sé que lo recibieron y sé que recibieron más de lo que ellos esperaban. Pero en el caso de Moisés, no entró a la tierra prometida. ¿Y cuánto tiempo batalló? 40 años, ¿verdad? Con unos cabezaduras, ¿sí? Pero aún así era un hombre escogido por Dios. Abraham, ¿verdad? Que tal vez no tenía el pasado más bueno, era un pasado idólatra, ¿sí? Pero Dios lo escogió y lo conocemos como el padre de la fe, o también conocido como el amigo de Dios.
Entonces, hermanos, yo quisiera seguir leyendo, pero ya es tiempo de que terminemos, ¿sí? Le digo, creo, hermanos, que hay más ejemplos de gente formada, de gente usada en la Biblia, que de gente que hizo lo contrario. Sí hay. Si los quieres encontrar, los vas a encontrar. Ahora, si los quieres imitar, los puedes imitar, ¿sí? Pero hay algo que les dijo Josué, y les decía, no recuerdo si se lo dije a ustedes, pero Josué, todos conocemos lo que dice, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y algunos de ustedes tal vez lo tengan ahí en casa, por ahí en una pared. Pero el contexto de esa historia es que les está diciendo al pueblo de Israel: si ustedes quieren irse tras dioses ajenos, si quieren ustedes ir y hacer todo lo malo, si ustedes quieren irse tras Astarot, tras Acera, tras los Baales, si quieren tener una vida depravada o quieren una vida perdida totalmente, háganlo. Pero la premisa dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y los míos serviremos a Dios. Ahora, en esta expresión ya no te tocan los de afuera, ahora te toca convencer a los tuyos, ¿verdad? Hacerles decir: tenemos que servir a Dios. Entonces, hay muchos ejemplos en los cuales podemos encontrar en la Biblia que nos hablan acerca de cómo hombres escogidos por Dios hicieron cosas grandes, hicieron cosas poderosas, proezas, si lo puedo llamar así. Versículo 32 de Hebreos 11. ¿Qué más digo? Pues, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón. Fíjense, Sansón está ahí, ¿verdad? Se equivocó y rectificó. Se puede rectificar. Dice Sansón, Jefté, de David, así como Samuel y de los profetas. Siguiente. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon, ¿qué dice? Bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. ¿Sabe qué es aserrado? Cortado con el serrucho, ¿verdad? Sí. Aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabra, Juan el Bautista, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errados por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hasta el 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que no solamente ellos fueron escogidos, no solamente ellos fueron aún, ¿verdad? Porque ahorita leímos gente que hizo cosas grandes, pero también gente que sufrió a través del llamado de Dios. ¿Sí? En ocasiones Dios nos llamará para hacer cosas, para construir, para derribar, para hacer cosas importantes. En ocasiones Dios nos llamará
a veces para sufrir. No, no es un castigo, no es un juicio, no, es un proceso, es un propósito, es un llamado, es algo que va a hacer que tu vida le dé la gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ponte de pie, por favor, y dale un fuerte aplauso a aquel que lo puede todo, aquel que lo tiene todo, aquel que en él encontramos la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento, la ayuda, el sustento, la provisión. Cierra tus ojos un momento. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer si en alguna área de nuestra vida nos hemos alejado de Dios. Ahora, yo quiero decirte, nunca es suficiente el tiempo que buscamos a Dios. Cuando lo buscamos y cuando no, obviamente falta. Vamos a escuchar este canto. Vamos a entonarlo. Y ahorita seguimos ministrando. ¿Qué momento es que perdimos